Muy buenas tardes, compañeros y compañeras y licenciada Aldana. Mi nombre es Rosa Carolina Rodríguez Castillo y en esta oportunidad les voy a hablar del sistema financiero y tributario de El Salvador. De antemano les agradezco por tomarse el tiempo de ver este video. La idea de crear sistemas financieros surge de esa necesidad que tienen todos los países de generar recursos, de garantizarse la sostenibilidad fiscal. Esto no es nada nuevo, ya que desde que existe el ser humano siempre ha buscado la forma de cómo va a sobrevivir. Por ello, en esta tarde yo les voy a hablar un poco del sistema tributario y voy a tratar de abarcar aquellos aspectos más importantes. Pero ¿cómo definimos al sistema financiero y tributario? Pues nos definimos como aquel conjunto de instituciones administrativas y leyes o normas o políticas, estrategias que rigen la recaudación de los tributos. Pero antes de hablar del sistema financiero y tributario de El Salvador, es necesario que nosotros conozcamos los antecedentes históricos. De acuerdo a la historia, el origen de los tributos se remonta en la época precolombina, cuando nuestros antepasados ofrecían sacrificios humanos, joyas y pertenencias a los dioses. Luego, con la llegada de los españoles, fueron estos los que le impusieron los primeros impuestos a los nativos, los cuales consistían en el cobro de joyas o esclavos. Posteriormente, en el año de 1812, surgen los primeros conflictos con los españoles y los nativos, ya que los nativos no estaban de acuerdo con las políticas presupuestarias de parte de los españoles, lo que obligó a los españoles a suprimir estos impuestos. Cuando estos intentaban nuevamente imponer los impuestos, surgían levantamientos. En el año de 1828 nace el impuesto del cabala, el cual consistía en cobrar una cantidad de dinero a cambio de ingresar mercancías a la colonia. Ya en el año de 1891 nace por primera vez la ley de papel sellado y timbres, la cual, consistía en una ley general sobre los bienes y servicios que afectaba directamente a la comercialización. En el año de 1915 se crea la ley sobre el impuesto sobre la renta, pues no se consideraba justo que las necesidades públicas fueran cubiertas con el dinero de los más pobres. Por ello, esto nace como una iniciativa al principio de la igualdad, afectando directamente a las empresas. En el año de 1939 se establece el impuesto del 0,5%, calculado sobre el valor de los bienes raíces que se transferían entre las personas. Y dio origen a lo que hoy conocemos, el impuesto sobre los bienes raíces. En el año de 1992 nace la ley del IVA con una tasa del 10% y en el año de 1995 cambia la tasa a un 15%. Ya en el año 2000 ya se nace por primera vez y se crea el primer código tributario de El Salvador. Nuestro estado es constitucional de derecho, lo que significa que nosotros nos rige una constitución. Por ello, el artículo 246 de la misma constitución establece algunos lineamientos. El primero de ellos establece que la supremacía de la constitución va a prevalecer sobre aquellas leyes y reglamentos, lo que significa que no va a haber otra ley que sea contraria a esta. Además, todos los actos y leyes deben de ser y crearse en relación y respetando lo que la Constitución establece. Y como el segundo lineamiento es que aquellos principios y los derechos y obligaciones constitucionales no se pueden alterar. Y como tercer lineamiento es que el interés público va a prevalecer sobre el interés privado. Es importante mencionar que el sistema tributario de El Salvador nace a partir del artículo 226 de la Constitución, en el que faculta al órgano ejecutivo a través de su ramo correspondiente, en este caso el Ministerio de Hacienda, la dirección de las finanzas del Estado, otorgándole la responsabilidad de administrar, dirigir las finanzas y los recursos económicos. En esto incluye la elaboración del presupuesto, recaudar los ingresos, realizar los gastos y gestionar la deuda pública.
además de procurar que los gastos públicos no excedan de los ingresos públicos disponibles, es decir, mantener un presupuesto equilibrado o superativo en la medida de lo posible. Debe de conservar un equilibrio entre los gastos y los ingresos. El sistema tributario de El Salvador tiene tres pilares fundamentales. El primero de ellos es la administración, el segundo la política fiscal y el tercero las normas. Al hablar de la administración, conocemos que la administración está a cargo del Ministerio de Hacienda, la cual, tiene aquella facultad y misión de gestionar los recursos y financieros del Estado, asimismo administrar los ingresos y los gastos, y también tiene a su cargo la planificación y ejecución de políticas públicas. El artículo 21 del Código Tributario confirma en su inciso 1 que la administración financiera del Estado está a cargo del Ministerio de Hacienda a través de las direcciones correspondientes responsables de la administración y recaudación de los impuestos. El segundo pilar es la política fiscal, la cual tiene su sendero legal a partir del artículo 29 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, en la que establece que la política fiscal son aquellas bases, límites y procedimientos que orientan la formulación de los presupuestos públicos de todas las entidades del Estado. A través de esta política fiscal, el presupuesto se va a asignar conforme a las prioridades que tiene la población, es decir, que la asignación de los recursos va a ser más prioritario en ciertas áreas, así como la educación y la salud. Asimismo, dentro de las funciones de la política fiscal está la estimación de la disponibilidad global de los recursos, lo que significa que se va a realizar un cálculo aproximado de cuántos son los recursos que están disponibles a asignar. También fijará los límites de los gastos para cada sector y entidad, y también va a definir los criterios y variables que se van a tomar en cuenta al momento de asignar y distribuir los recursos. El tercer elemento es la norma, tiene su base legal en el artículo 131, inciso 6 de la Constitución, basándose en el sistema impositivo, estableciendo que el sistema impositivo se basa en normas legales, es decir, que definen los tipos y los tributos, las condiciones de aplicación y también las obligaciones de los contribuyentes. Esta facultad impositiva la tiene la Asamblea Legislativa, ya que tiene la facultad de decretar los impuestos y las tasas, y además el último pilar es las normas. Tiene su base legal en el artículo 131, inciso 6 de la Constitución, en la que se basa en el sistema impositivo, estableciendo que el sistema impositivo se basa en aquellas normas legales que definen la clasificación de los tributos, la aplicación de los tributos y también las obligaciones que tienen los contribuyentes. Esta facultad impositiva la obtiene la Asamblea Legislativa, ya que solo ella puede decretar impuestos, tasas y contribuciones sobre toda aquella clase de bienes y servicios y ingresos en relación equitativa, y en caso de que suceda una guerra o una calamidad pública, puede decretar préstamos forzosos en la misma relación si no bastará en las rentas públicas ordinarias. Dentro del sistema presupuestario tenemos elementos que forman parte de la hacienda pública y del presupuesto. Estos son los ingresos, ya sean tributarios y no tributarios, y los gastos. Los ingresos públicos tenemos su base legal en el artículo 223. Se refiere a todos los recursos financieros que el Estado recibe a través de las diferentes fuentes para financiar sus gastos y cumplir con sus funciones. Estos ingresos pueden provenir de impuestos, tasas, contribuciones, aranceles. Como antes mencionaba, su base legal es el artículo 223 de la Constitución, y en este mismo nos establece una lista de todos los ingresos que forman parte de la hacienda pública. Asimismo, también tenemos los ingresos no tributarios.
Estos son recursos que el Estado obtiene sin imponer impuestos directos, como el caso de las multas de tránsito. Estos impuestos no tributarios están respaldados por leyes específicas que establecen las condiciones y tarifas para su generación. También tenemos los casos públicos, que son todas aquellas erogaciones de dinero que realiza el Estado para cubrir las necesidades de la población y cumplir sus funciones. Estos gastos están destinados a financiar servicios públicos, programas sociales, infraestructura, seguridad, educación, salud y entre otras obras. Como sabemos, el Estado necesita de recursos para poder satisfacer las necesidades públicas y cumplir sus funciones. Para ello debe de buscar la forma de obtener esos recursos. Una de estas formas es a través de la imposición de los tributos. La base legal de los tributos la encontramos en el artículo 11 del Código Tributario, que nos establece que son aquellas obligaciones que establece el Estado en ejercicio de su poder de imperio, cuya prestación en dinero se exige con el propósito de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Pero también hay otra definición que nos establece la jurisprudencia 2398 de la Sala de lo Constitucional. Nos dice que los tributos son las prestaciones en dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines. Por lo tanto, el tributo es una obligación y que posee unos componentes esenciales. A estos componentes se les conoce como hecho generador. Ahora bien, es momento de definir estos componentes. Primero tenemos el sujeto pasivo, su base legal, artículo 30 y 16 del Código Tributario, es la persona obligada al pago del tributo. El hecho imponible, base legal, artículo 13 del Código Tributario, que revela aquella capacidad contributiva del sujeto. El territorio, artículo 16 del Código Tributario, eso indica un criterio territorial, lo que significa que solo se le va a cobrar e imponer una obligación tributaria solo al sujeto que se encuentre dentro del territorio o bajo de la soberanía del Salvador. El devengo, artículo 60 Código Tributario, el momento que la ley considera perfeccionada el hecho imponible. La cuota impositiva, artículos 62 y 63 del Código Tributario, es el momento o cantidad que le va a cobrar el sujeto pasivo como resultado de la apuración o cálculo de la obligación. Dentro de la clasificación de los tributos en El Salvador voy a hablar de tres que son los más importantes. El primero de ellos es el impuesto, el cual encontramos su base legal en el artículo 12 del Código Tributario, que nos dice que son aquellos pagos obligatorios que los ciudadanos deben realizarle al Estado. Se trata de un tributo exigido sin ninguna contraprestación. Un ejemplo de ello es el IVA, el impuesto también a las gaseosas, al combustible y a los derechos arancelarios. En segundo tributo tenemos las tasas. Las tasas tenemos su regulación en el artículo 13 del Código Tributario, que nos dice que son pagos específicos que exige el Estado al ciudadano por servicios que le otorga. Podemos poner el ejemplo de tasa que nos cobran cuando nosotros vamos a sacar el DUI o cuando vamos a sacar la licencia de conducir. El tercer tributo son las contribuciones especiales. Su base legal la encontramos en el artículo 14 del Código Tributario, que nos dice que son aquellos pagos especiales que paga la población por la realización de una obra determinada de la cual se ve beneficiada. Un ejemplo de ellos es la contribución que se le da al Fovial para que arregle o repare una carretera. Es importante también conocer los diferentes principios de materia tributaria, ya que estos rigen de manera clara la creación y aplicación de los diferentes tributos en El Salvador. Estos se encuentran ya plasmados y consagrados en las diferentes leyes tributarias. El primero de ellos es el principio de legalidad, el cual lo encontramos establecido en el artículo 86, inciso 3 y artículo 231 de la Constitución. El principio de legalidad en materia tributaria implica que a nadie se le puede imponer un tributo si la ley no lo establece. Por lo tanto, se convierte también en una garantía contra la arbitrariedad. Por otro lado, también en la jurisprudencia 897 AC de la Sala de lo Constitucional nos dice que los funcionarios públicos deben de hacer aquello que la ley les manda hacer y deben de abstenerse de hacer aquello lo que la ley no les autoriza hacer. Y en la jurisprudencia 357-2008 de la Sala de lo Constitucional,
estableció que el principio de legalidad es respetar los límites que establece la ley. También el segundo principio es el del principio de capacidad económica, el que nos establece que el sujeto pasivo va a contribuir de acuerdo a la capacidad económica que tenga para ello. Por otro lado, también respecto a esto, la jurisprudencia 98-2014 de la Sala de lo Constitucional estableció que el principio de capacidad económica hace un llamado al legislador para que pueda crear y estructurar un sistema tributario en que el deber del ciudadano y de las personas de contribuir a la sostenibilidad del país y a los gastos del país se efectúe en proporción a la actitud económica y social que tengan para ello. También encontramos el siguiente principio, que es el principio de reserva de ley, que se encuentra consagrado en el artículo 131 de la Constitución, que establece que ciertas facultades y potestades están estrictamente facultadas al órgano legislativo. Tal es el caso, la creación de impuestos y la creación de leyes. También tenemos las obligaciones tributarias, las cuales son aquellos vínculos legales que obligan a los contribuyentes, ya sea a pagar tributos o también a cumplir ciertos requisitos y deberes que les establece la ley. Su base legal la encontramos en el artículo 16 del Código Tributario. Nos otorga también una clasificación y estas se dividen en obligaciones formales y sustantivas. Las obligaciones formales las encontramos en el artículo 85 del Código Tributario y son aquellas que no implican un desembolso de dinero, sino más bien están encaminadas o orientadas a cumplir ciertos requisitos y deberes que le establece la ley. Podemos citar el ejemplo de aquellas obligaciones que se hacen mención en el artículo 139 del Código Tributario. Entre estas, llevar la contabilidad formal ajustada a métodos aceptados por la técnica contable. Otra obligación, utilizar los libros autorizados en forma legal. Número 3, completar la contabilidad con los libros auxiliares y documentación legal. También tenemos las obligaciones sustantivas. Estas sí ya implican un desembolso de dinero de parte del contribuyente o sujeto pasivo. Se encuentran reguladas en el artículo 68 del Código Tributario. Entre unos ejemplos que podemos mencionar es la obligación que tiene el contribuyente de pagar el IVA de manera mensual o de manera anual. También es importante que hablemos de las infracciones y las sanciones. Las infracciones son aquellos quebrantamientos de una norma tributaria, ya sea por omisión, por dolo o por culpa, y que dan como resultado la imposición de una sanción tributaria. Dentro de las infracciones tributarias podemos mencionar la infracción al pago, de declarar, de retener, de percibir, de registrar o el cumplimiento de obligación de emitir o presentar documentación, o aquellas que establece el artículo 253, 238, 239, por mencionar algunos ejemplos. Y dentro de las sanciones podemos mencionar la sanción de multa mínima, la de cierre temporal de establecimientos, la de decomiso de mercadería, y en caso de aquellos delitos también podemos mencionar aquellas sanciones que establecen los artículos 250, 250A del Código Penal. Dentro de los procedimientos también encontramos el juicio contencioso administrativo, el cual es un medio de defensa que tiene el contribuyente para poder impugnar los actos emitidos por la autoridad fiscal. Cabe señalar que para poder promover un juicio contencioso administrativo es necesario que se haya agotado la vía administrativa. Estos juicios se llevan ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Ahora, ya pasando la demanda, el artículo 21 y 34 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa y Administrativa nos establece cuáles son los requisitos que debe de contener. En el primer requisito es la identificación del peticionante. Cabe señalar que debe de poseer legitimación y personería. Luego tenemos la identificación de la parte demandada. Luego la identificación de las actuaciones u omisiones impugnadas. La relación clara y precisa de los hechos en que se funda la pretensión, y también debemos hacer una fundamentación jurídica de la pretensión. Tenemos que establecer la cuantía de la pretensión y debemos de hacer una petición en términos precisos y claros.
Y como parte final, lugar y fecha y firma y sello del abogado que nos representa. Ahora ya pasando al procedimiento del juicio contencioso administrativo, consta de varias etapas. La primera de ellas es que el contribuyente presenta la demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en la que va a explicar los motivos por los que impugna el acto emitido por la autoridad fiscal. La etapa 2, la contestación de la autoridad fiscal, presenta su contestación a la demanda en la que se defiende su acto y argumenta por qué debe ser válido su actuación. Etapa 3, en las pruebas, ambas partes tienen la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas. Luego, en la etapa 4, viene la etapa de los alegatos. Después de presentar las pruebas, ambas partes tienen la oportunidad de hacer alegatos finales ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Y número 5, la sentencia. Finalmente, el Tribunal Contencioso Administrativo emite su sentencia en la que resuelve el acto de la autoridad fiscal, ya sea si es válido o no. Si el contribuyente resulta ganador, se le otorga una resolución favorable para que pueda ser ejecutado por la autoridad fiscal. Los medios de impugnación son herramientas de defensa que tenemos todos los contribuyentes para poder impugnar aquellos actos emitidos por la autoridad fiscal. En El Salvador existen varios recursos disponibles para los contribuyentes, tanto en la vía administrativa como también en la judicial. Estos recursos se clasifican en recursos tributarios, los cuales son recursos que regulan taxativamente la ley tributaria y se caracterizan porque se presentan ante liquidaciones, sanciones, valoración y clasificación de origen. Luego tenemos los recursos tributarios de impuestos internos, los cuales son recursos o posibilidades que tenemos todos los contribuyentes para poder manifestar nuestra inconformidad con los actos que emite la autoridad respecto a la liquidación de oficio de tributos e imposición de sanciones. Ante estas, podemos interponer un recurso de apelación de acuerdo a la Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y de Aduanas. También tenemos los recursos tributarios de impuestos aduanales, los recursos los cuales resuelven disputas y reclamaciones relacionadas con la importación, exportación y el comercio. Dentro de esta clasificación tenemos el recurso de reconsideración, recurso de revisión, recurso de apelación y sabemos que es procedente contra aquellas liquidaciones de oficio, imposición de sanciones, valoración aduanera y clasificación arancelaria y origen de las mercancías. Pasando al ejercicio práctico, yo voy a realizar el cálculo de una multa de una persona que omitió realizar su declaración de renta correspondiente al ejercicio impositivo del 1 de enero del año 2022 al 31 de diciembre del año 2022. El impuesto que no declaró es de $14,400. Para hacer el cálculo, lo primero que tenemos que identificar es ciertos aspectos importantes, ¿verdad? Primero, es la identificación del artículo. En este caso es el artículo 48, inciso 1 y 92 del Código Tributario. Identificamos la obligación, que es presentar la declaración. El artículo que violentó en este caso es el artículo 238 del Código Tributario y la sanción, la cual es del 40% del equivalente del impuesto que no declaró. Para hacer la operación, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar el impuesto que no declaró, que es 14,400, por el 40% de la sanción, lo que nos da un total de $5,760. Por lo tanto, al contribuyente se le va a aplicar una multa de $5,760. Cabe señalar que nunca puede ser inferior a la multa mínima, que es de $300.